Dios le bendiga. Hoy en este video estaré hablando de un tema muy controversial dentro de la Iglesia de Cristo. Y el tema que quiero tocar hoy es si es pecado que una mujer se maquille o no, ya que hay diferentes opiniones en muchos cristianos. Voy a darte 3 opiniones distintas y después te daré la respuesta de la Biblia. Primera opinión. Las iglesias liberales dicen de que si una mujer se maquilla no es pecado. La opinión número 2 es que las iglesias conservadoras dicen de que si una mujer se maquilla está pecando contra Dios y es una pecadora desde ya. La opinión número 3 es mi opinión personal. Yo como cristiano no estoy de acuerdo de que una mujer se maquille, no porque la Biblia me está diciendo tal cosa, sino que es una opinión mía personal porque así me lo han enseñado, de que una mujer cristiana no debe maquillarse, porque la belleza la da el Espíritu Santo, sin necesidad de que una mujer, es decir, una sierva de Dios, se maquille. Ahora vamos con la respuesta de la Biblia. Vamos a ver qué es lo que responde la Biblia con respecto a este tema. A ver si es pecado que una mujer se maquille o no. Algunos toman el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30, para decir de que es pecado que una mujer se maquille, porque Jezabel usó maquillaje, donde dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Pero vemos que este pasaje no es un argumento para decir de que el maquillaje sea un pecado, porque si es pecado que una mujer se maquille, entonces también sería pecado de que una mujer se adornara o se arreglara la cabeza, porque ahí dice también de que Jezabel atavió su cabeza, y la palabra atavió significa adornó o arregló su cabeza. Y vemos de hoy en día que hay mujeres cristianas que se dicen ser conservadoras, que no se maquillan, usan cintillos y lazos en su cabeza, y eso es un adorno, un arreglo en la cabeza. Entonces esa mujer que usa cintillo o lazo en la cabeza se está declarando una pecadora desde ya, porque Jezabel se arregló su cabeza. Claro, ahí no especifica como tal con qué fue que se arregló su cabeza o con qué objeto se lo adornó, pero viene siendo casi lo mismo. También dice de que Jezabel se asomó a una ventana. Entonces, hermana que me escucha, no se asome a una ventana porque es pecado delante de los ojos de Dios. Entonces está viendo por qué no podemos tomar este pasaje de una manera literal para decir de que si una mujer se maquilla, le es pecado. Otros toman el pasaje de Ezequiel capítulo 23 versículo 40 donde dice, además enviaron por hombres que viniesen de lejos, en el cual habían sido enviados mensajeros. He aquí vinieron y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos con antimonio y te ataviaste con adornos. Entonces muchos toman este pasaje para decir de que el maquillaje es un pecado. Pero si nosotros leemos el contexto desde el versículo 1 en adelante del capítulo 23 de Ezequiel, ahí habla de 2 hermanas, una que se llamaba Ahola y otra Aholiba, pero no se estaba refiriendo a 2 mujeres literales, sino que Ahola era Samaria y Aholiba era Jerusalén, es decir que Dios se estaba refiriendo a su pueblo Israel en general. Y en todo el contexto, lo que Dios le estaba reclamando a Israel era su pecado, el pecado de la fornicación, del adulterio, de la lujuria, de quemar a sus hijos y a sus hijas al fuego. Pero no solamente eso, sino que también Dios le recalca en el versículo 38, cerquita al versículo 40, de ese mismo pasaje donde habla del maquillaje supuestamente, el Señor viene y le recalca y le dice de que también hicieron esto, profanaron su santuario y sus días de reposo. ¿Y sabe lo que es profanar el día de reposo? Trabajar y hacer oficio el día sábado. Entonces quiere decir de que la mayoría de los cristianos están profanando el día sábado. Entonces, si quieres guardar como doctrina el versículo 40 de Ezequiel capítulo 23 para decir de que una mujer que se maquilla le es pecado, entonces también tiene la obligación de guardar el versículo 38, es decir, guardar el día sábado. Y si no lo guardas, estás profanando el día de reposo. Otro argumento, otro pasaje de las Escrituras que no se puede tomar literalmente para decir de que si una mujer se maquilla le es pecado. Otro pasaje que toman otros para decir que el maquillaje es pecado es Jeremías capítulo 4 versículo 30, donde dice, y tú destruidas, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te atavíes con adornos de oro,
aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Pero si leemos el contexto, Dios no le estaba hablando a una mujer literalmente, sino a su pueblo Israel, comparándola como una mujer. Y en el contexto vemos que Israel estaba amenazada de invasión cuando el imperio babilónico iba a invadir a Israel. No estaba hablando de prohibiciones de cosméticos ni nada de eso. Ahora, Jezabel no fue la única mujer que usó maquillaje, ya que Jezabel lo había usado con la intención de seducir a Jehú. Pero hubo otra mujer que usó también maquillaje, y no era una prostituta ni una mujer impía, sino una sierva del Dios Altísimo, nada más y nada menos que la reina Esther. Ella usó maquillaje, es decir, cosméticos, y no fue una mujer prostituta, sino a lo contrario, fue una sierva de Dios, usada por Dios para librar al pueblo de Israel de manos de sus enemigos. Esther capítulo 2, versículo 12 dice: Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. La pregunta es, ¿qué son los afeites? En el diccionario español, la palabra afeites significa cuidado de arreglo personal o cosméticos. Es decir, que la reina Esther usó cosméticos. Dice el versículo 13 de Esther capítulo 2: Y las doncellas venían así al rey, y todo lo que pedía se les daba, para venir ataviada de las casas de las mujeres hasta la casa del rey. Ahora, si Esther usó cosméticos o maquillaje, no he encontrado otro pasaje de allí del libro de Esther diciendo de que Dios reprendió a Esther por usar maquillaje o cosméticos. Claro, Esther usó cosméticos porque tenía que cumplir con la ley de Persia, porque era una ley acerca de las mujeres que se presentaban delante del rey Asuero. Pero si para Dios era pecado que una mujer se maquillara, Esther no debería de aceptar esos cosméticos o esos atavíos. Pero la pregunta es, ¿por qué lo aceptó? Es interesante, ¿no? Lo aceptó porque no había ninguna reprensión de parte de Dios. Ahí tenemos el ejemplo del profeta Daniel cuando decidió no comer de la comida del rey. ¿Por qué? Porque estaba contaminado con los ídolos. Y si él comía de esa comida, sabía que estaba pecando contra Dios. Entonces, si él no aceptó la comida del rey, sino que prefirió comer legumbres, ¿por qué Esther aceptó los cosméticos y los atavíos en vez de rechazarlo, siendo una sierva de Dios? Medítalo, hermano y hermana que me escuchas. Usted me dirá, no, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos al Nuevo Testamento. No hay ningún capítulo, ningún versículo en el Nuevo Testamento de que Dios prohíba el maquillaje, ni tampoco Dios manda de que la mujer use maquillaje. Ya eso es algo personal de cada mujer. Cualquiera me dirá, no, pero en Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Pero en el contexto no habla de maquillaje ni de cosméticos. Otro me dirá, sí, pero el maquillaje son cosas del mundo. Ok, está bien. Yo le puedo decir de que el desodorante también son cosas del mundo. De que el jabón para bañarse son cosas del mundo. De que el champú son cosas del mundo. Entonces, si tú usarías jabón, desodorante, champú, entonces también eres amigo del mundo. Y por lo tanto, eres enemigo de Dios. ¿Se está fijando? Por eso no entra en el contexto de ese pasaje acerca del maquillaje, ni siquiera del champú, ni del jabón, ni nada de eso. En otro video, si Dios lo permite, le explicaré lo que es hacerse realmente amigo del mundo. Lo único que prohíbe Dios a las mujeres son 3 cosas, aparte de vestirse con pudor, decoro y modestia, que son no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Y allí no habla de maquillaje, ni de cosméticos, ni nada por el estilo, sino solamente no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Eso es lo que prohíbe Dios en la mujer. Lo demás son prohibiciones de hombres, no de la Biblia. Es decir, que esas prohibiciones son doctrinas de hombres. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 22.
Pues si habéis muerto con Cristo, conforme a los rudimentos de este mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos como tales? No gustes, no manejes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que con el uso todo se destruye. Es decir, que la doctrina de hombre destruye. Ahora, otro dirá, pero Dios me reveló de que las mujeres que se maquillan se iban para el infierno. Bueno, pero esa es una experiencia personal para ti. No conviertas tu experiencia personal en una doctrina, porque si lo haces, estarías sacando a la Biblia fuera de contexto o de su contexto. Si a ti te parece pecado que una mujer se maquille, tú lo que tienes que hacer es orarle a Dios para que Dios trate con esa persona, en vez de juzgar y condenar a aquella persona que lo hace. Como le dije al principio, yo no estoy de acuerdo de que una mujer se maquille, porque a mí me enseñaron de que una mujer cristiana no debe maquillarse. Pero esa es una opinión mía personal, no porque la Biblia me lo está enseñando.